Muy buenas noches. Mm, Vamos a hablar hoy acerca del partido político cuyo nombre es la Unión Patriótica, pero haremos énfasis en cuanto a la parte de su genocidio y más aún nos centraremos en los autores de estas masacres, de este genocidio contra este partido político. Primero pues vamos a empezar, pues antes de responder, aclarar acerca de los autores de pues esta masacre, se puede llamar genocidio. Pues vamos a dar una breve reseña acerca de lo que fue y el por qué este partido tiene tanta, o bueno, tuvo tanta importancia en sus años de auge. Pues este partido político exactamente nació el 28 de mayo de 1985. Este proyecto nace a raíz de un proceso de paz que se venía dando entre las FARC y el gobierno pues de ese entonces del señor Belisario Betancur. Pues también aparte de eso, otros grupos como pues ya algunos extintos como otros no, movimientos como Movimiento de Autodefensa Obrera, también participaron dos frentes desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, o más conocido como ELN, y así pues también hicieron parte de personajes del Partido Comunista Colombiano. El partido político cabe aclarar que está vigente hasta el día de hoy. Lo que pasa y sucede pues fue que mm, pues a raíz de la serie de asesinatos que se fue dando a distintos de sus miembros, pues el partido perdió mucha fuerza, aunque pues tuvo un tiempo de auge muy bueno, que fue por allá pues desde el 85 de su creación, y pues ese poder estuvo más o menos así como fuerte, por así decirlo, hasta el año 1994. Pues a lo largo de la existencia de este partido, o sea, desde el principio se buscó cómo acabarlo, pues por sus ideales, que pues eran algo utópicos para pues realizar en este país. Pero pues esta gente se tomó, no sé, pues como digamos, tomó como el reto para intentar implementar esos ideales. Pues también cabe aclarar que pues en la década de los 80 lo que tuvo que ver con la violencia y todo pues estuvo muy dura, a pesar pues de que Colombia pues básicamente siempre estaba en guerra, pero podríamos decir que la década de los 80 fue una de las más sangrientas pues hasta el momento. Pues el partido político tenía ideales de izquierda. Mm, pues los principales ideales de esto, bueno, el partido como tal, eran muy, en parte, como decimos, simplificando, era una vida digna para un ser humano, una vida digna para el ciudadano colombiano. Como decía, entonces, pues acá retomando, el partido político tuvo pues mucha importancia y tuvo una acogida pues no muy usual, pues porque para sus primeras elecciones en las que participó, que fue en 1986, alcanzó una de las más altas votaciones en la historia en cuanto a partidos de izquierda nos referimos. Pues ya que tuvo una gran simpatía y acogida por la gente, pues a mi parecer ellos lo veían como una respuesta que azota, o sea, una respuesta, una salida a toda esa violencia que por entonces azotaba al país. Pero pues como
como dicen por ahí, no, o sea, lo bueno dura poco. Y después de esta norma cogía, pues básicamente casi ahí mismo, eh, empezaría uno de los capítulos, se podría decir que más sangrientos. Uno de los capítulos, no vale la pena aclarar, más sangrientos de la historia en Colombia. Eh, Empezaron, pues digamos no que empezaron, pero una de las personas como que la cual su muerte afectó más fue Jaime Pardo Leal, que fue uno de los primeros líderes de la Unión Patriótica, que fue asesinado en 1987. Pues el tipo se lanzó a presidencia y todo, y pues aunque no llegó, pero pues sí, pues tuvo una gran cantidad de votos y todo. Pues posterior a esto empezó a habilitarse el partido, aunque pues se mantuvo en pie mientras pudo. De, y a mediados de los 90 ya está, pero ya como podríamos decir que ya mutilado por muchos lados. Eh, entonces, pues hasta el momento, pues sí, esa sería la breve introducción. Ya centrándonos más en pues en lo que venimos a investigar, que sería, bueno, listo, pasó esto, pero ¿qué personajes están detrás de todas estas muertes, de todos estos asesinatos, en contra pues de los integrantes de este partido político? Bien, entonces acá pues empecemos con un abrebocas de parte de Rodrigo Santofimio Ortiz, que en su libro titulado La izquierda y el escenario político en Colombia, el caso de la Unión Patriótica, nos comenta y pues ayuda a confirmar lo anteriormente dicho. Entonces pues acá vamos a pues empezar a citarlo, algunas partes del libro, y pues dice así, o sea, dice lo siguiente. Las elecciones del 9 de marzo de 1986 se realizaron en relativa calma, a lo que ayudó el compromiso de las FARC de respetar las condiciones de la justa electoral y el gobierno al ofrecer las garantías de la participación de la Unión Patriótica. Lo cierto fue que de cara a las elecciones de 1986, la Unión Patriótica como movimiento político había logrado cobertura nacional al poner a 6 senadores en el Parlamento y a 9 representantes a la Cámara. Asimismo, la Unión Patriótica lograba elegir a más de 260 concejales, llegando incluso a ser favorecida con 19 alcaldías en la administración Barco, de 1986 a 1990. Dicho triunfo significó el comienzo, el punto de partida definitivo a la más absurda y fundamentalista cruzada de terror, muerte y exterminio contra un partido político, la Unión Patriótica. Entonces, como decía, esto lo dijo Rodrigo Santofimio Ortiz en su libro. Como lo dice ahí, pues fue solo el hecho de que tuviera tanto auge este partido y que no demoró nada en surgir los enemigos. Enemigos que serían de bandos tanto ilegales como legales, como a continuación nos comentará Andrei Gómez en su artículo que hizo parte de la revista de estudios sobre genocidio de la Universidad 3 de Febrero de Argentina. Y pues este artículo tuvo como título Bloques perpetradores y mentalidades genocidas. El caso de la destrucción de la Unión Patriótica en Colombia, pues esto data del año 2008. Entonces acá pues con este título y con este artículo pues vamos a responder pues nuestra pregunta, que era pues de quiénes habían sido los autores de tal masacre, de tal genocidio, pues en contra de la Unión Patriótica. Pues bueno, listo. Entonces, como comentamos anteriormente, de pronto pues, valga la pena otra vez aclarar esto. Esto fue hecho por grupos, como decía, ilegales como legales. Entonces acá Andrei Gómez, pues lo citaremos con las siguientes líneas. Los altos mandos militares creían firmemente y argumentaban públicamente que las FARC habían diseñado un plan secreto con el Partido Comunista
para usar a la Unión Patriótica como parte de su estrategia revolucionaria para tomarse el poder. Como consecuencia, las Fuerzas Armadas orquestaron estrategias militares para destruir el poder político de la Unión Patriótica, empezando con la persecución de grupos sociales de izquierda en el Valle de Magdalena Medio durante los años 80. Dichas estrategias se extendieron posteriormente a lo largo de la geografía nacional. En 1997, la Brigada 17 del Ejército, junto con grupos paramilitares, llevaron a cabo la destrucción de la Unión Patriótica en Urabá, una de las últimas regiones donde la Unión Patriótica todavía mantenía cierto poder político y apoyo social. Como pues hasta ahora vamos viendo con lo que nos está diciendo acá Andrei Gómez, uno de los autores de tal masacre fueron las mismas Fuerzas Armadas, aunque pues no los únicos. Andrei Gómez aquí con su artículo nos seguirá como destapando esa olla pútrida que hay detrás de esto. Entonces ahora seguiremos citando algunas de las palabras. Y dice: la doctrina de seguridad nacional también permitió la institucionalización de una nueva forma de guerra basada en ejércitos no convencionales de soldados y mercenarios, los cuales debían llevar a cabo cualquier tarea requerida para proteger a la sociedad. Una vez que la Unión Patriótica fue lanzada como alternativa política por las FARC, paramilitares y grupos de autodefensa transfirieron la misma relación violenta que tenían con las FARC al partido. Así, una relación desigual fue establecida. Mientras que la Unión Patriótica actuaba dentro del marco legal y la esfera pública, los paramilitares hacían la guerra contra los miembros de la Unión Patriótica. Esto pues son también palabras de Andrei Gómez en su artículo. Como podemos ver, pues como dicen por ahí, por unos pagan todos. Continuamos, otra vez citando a Andrei Gómez. Dice: durante todo el desarrollo político de la Unión Patriótica, muchas regiones productoras de drogas se convirtieron en sus bastiones políticos. Dicha consolidación, no obstante, ocurrió al mismo tiempo que las FARC se fortalecían en las mismas regiones. Como era de esperarse, entonces la pelea por estas zonas entre FARC y narcotraficantes se convirtió también en violencia por parte de los narcotraficantes hacia la Unión Patriótica. A mediados de los 90, sin embargo, los esfuerzos de los narcotraficantes para eliminar a la Unión Patriótica en sus regiones pasaron de ser acciones personalistas para convertirse en acciones violentas más sistemáticas. Esto ocurrió por dos razones. Primero, varios narcotraficantes habían sido dados de baja, y segundo, las AUC habían controlado gran parte del negocio de exportación de drogas. Esto pues también como decía, lo citamos de Andrei Gómez. Como podemos ver hasta el momento, narcotraficantes, paramilitares, hasta el mismo gobierno, pues el ejército, tuvieron mucho que ver acá, y como mencionaban anteriormente, terminó pagando por las suposiciones de esas entes de que las FARC quería tomar el poder. Terminó pagando gente inocente. Pues terminó pues pagando así con su vida. Continuamos acá con Andrei Gómez, seguimos citándolo. Entonces dice así: la reforma política de 1985, que estableció la elección popular de alcaldes, reforzó la sospecha de los empresarios políticos de que la Unión Patriótica sería la amenaza más seria para mantener el statu quo. Gracias al éxito político de la Unión Patriótica, miembros de los partidos políticos tradicionales establecieron fuertes relaciones con los grupos armados para obstaculizar la capacidad gubernamental de maniobra por parte de la Unión Patriótica. Bueno, entonces acá, como podemos ver, se asocia, o sea, según lo que entendemos y pues nos dijo Andrés Gómez, podemos ver que, digámoslo así, partidos de derecha se asociaron con grupos ilegales, pues para hacerle básicamente la vida imposible a este partido político. Entonces, pues seguimos acá. Andrés Gómez también nos comenta lo siguiente: al mismo tiempo que el mandato presidencial buscaba proteger la actividad política de la Unión Patriótica,
Ministros de defensa, tales como el general Zamudio Molina, públicamente apoyaban la estrategia de grupos paramilitares en las regiones. Esto lo dice André Gómez. Entonces, como podemos ver ahí también, estos grupos, o sea, ministros de defensa y, en fin, sargentos, mejor dicho, personas, digamos, de peso en cuanto al gobierno, y eso nos referimos, apoyaban, apoyaban básicamente el asesinato de estas personas. Em, bueno, seguimos acá. Con André Gómez, pues lo seguimos citando por el hecho de que este personaje nos cuenta cosas que hasta el momento ningún otro se había atrevido a publicar. Entonces continuamos así. Dice acá también André Gómez, dice lo siguiente. Como queda claro, todos y cada uno de los anteriores grupos sociales establecieron relaciones violentas en contra de la Unión Patriótica, lo cual resultó en el fortalecimiento de un bloque contra Unión Patriótica que funcionaba como una red de destrucción acéfala, o en otras palabras, como una alianza desinterés esporádica. Esto también nos lo comentaba André Gómez. Pues entonces, ya como nos pudimos dar cuenta a lo largo de este video, pues hicieron lo imposible por acabar con esto, y básicamente lo hicieron, no del todo, pero sí tumbaron un gran partido político cuyos ideales eran demasiado buenos, y lo tumbaron de una forma brutal, por así decirlo, de una forma muy sanguinaria, perdiendo todo el respeto por la vida del ser humano. Y pues, como pudimos ver anteriormente también, fue por parte de pues de entes, organismos, que pertenecían muchos a la parte gubernamental, y otros pues no pertenecían a ella, básicamente ilegales, pero aún así hubieron alianzas entre unos y otros, y pues esto generó un capítulo de terror y sangre, otro, para la historia colombiana. Ya concluyendo lo anterior, queda abierta la discusión acerca, pues, si en verdad el Estado está o no a favor de los derechos del pueblo. Con esto pues ya finalizó el video. Muchas gracias por la atención prestada.